Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Rodríguez y soy el director del Centro de Investigación Cuantitativa de VIP Alliance. El día de hoy compartimos con ustedes y en alianza con AfriTrade nuestro seminario Revisión de Mercados al Cierre, el cual tiene por objeto hacer un análisis macroeconómico de las variables que tuvieron mayor impacto o relevancia durante la semana. Posterior a ello, revisaremos el sentimiento que configuró ese impacto macroeconómico y finalmente cómo esto se traduce en estructuras de cotización. Para ello, pues nos acompañarán los analistas de la casa en cada uno de estos momentos. Mi nombre es Luis Espejo y soy quien evalúa el efecto de las variables económicas sobre los mercados financieros en VIP Alliance. Les contaré sobre las principales publicaciones que ocurrieron durante esta semana en materia macroeconómica. Iniciamos con los inventarios semanales de reservas de crudo, los cuales miden el cambio semanal en la cantidad de barriles de petróleo comercial en poder de las empresas estadounidenses. Este nivel, pues, es importante dado que influye en el precio de los productos derivados del petróleo y podría tener un gran impacto sobre la inflación. La forma de leer este dato es que unos inventarios por debajo de lo esperado podría mostrar un fortalecimiento de la demanda y por ende llevar a que el precio del crudo aumente. De lo contrario, pues un incremento en el nivel de inventarios mostraría un debilitamiento de la demanda o quizá un aumento de la oferta, pero esto en todo caso llevaría a que el precio del crudo bajara. Este miércoles la EIA informó que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en 1,9 millones de barriles durante la semana pasada. En este frente es de destacar que los miembros de la OPEP+, pues aunque mantienen un pronóstico de suministro, no han podido cumplir con este, por lo que esto podría afectar pues la producción de petróleo y asimismo el precio. Por otro lado, se publicó el índice de precios al consumidor de Estados Unidos. Este índice mide el cambio en el precio de los bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor y también pues es una forma muy clave de medir los cambios en las tendencias de compra y la inflación. En este mes se conoció que la tasa de inflación anual en Estados Unidos para febrero aumentó a un nuevo máximo histórico de 6,4%. Este se encontró por encima de la previsión del mercado, que se ubicaba en 5,9%. La manera de leer esto es que un nivel más alto de lo esperado nos podría mostrar retrocesos en la divisa y pues también en los principales índices como lo es el S&P. Por el contrario, un nivel más bajo de la inflación pues mostraría un fortalecimiento del dólar y de los principales índices como el S&P. Además de esto, pues es de destacar que este dato se ubicó como la mayor tasa anual de inflación subyacente, la cual excluye los rubros más volátiles como los alimentos y la energía. Y pues en adelante podríamos esperar mayores inflaciones debido al conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. Ahora, en términos de mercado laboral, en Estados Unidos se conoció el índice JOLTS, el cual define las vacantes pues de los puestos que están abiertos en Estados Unidos hasta el último día hábil del mes. En este caso, las vacantes de empleo en Estados Unidos cayeron levemente a 11,3 millones en enero, desde una cifra revisada pues, de 11,4 millones de diciembre. Y pues este retroceso se ubicó por encima de las expectativas. La forma de leer este dato es que pues entre mayor sea el dato, pues va a mostrar un fortalecimiento en el mercado laboral y por ende pues se va a fortalecer la divisa y los principales índices como el S&P. De lo contrario, un nivel más bajo podría afectar pues los mercados financieros, las divisas y el índice. En este caso pues es de destacar
que el número de ofertas de trabajo, pues de todas maneras se encuentra muy bueno, de hecho por encima de las expectativas del mercado. Y pues aunque las ofertas disminuyeron respecto al mes anterior, se mantuvo fuerte. Por último, encontramos las peticiones iniciales de desempleo. Esto mide la cantidad de personas que solicitan el seguro de desempleo por primera vez durante la semana anterior. Y en este caso, y contrario al dato anterior, un nivel más alto nos mostraría un debilitamiento del mercado laboral y pues esto ocasionaría que la divisa se depreciara y también una caída en los principales índices. Por el contrario, pues una lectura por debajo de las expectativas, pues podría mostrarnos un fortalecimiento del dólar y del S&P. En este caso, el promedio móvil de 4 semanas se mantuvo prácticamente sin cambios y pues pese a que las peticiones iniciales de desempleo sí se ubicaron por encima de las expectativas. Siendo así, pues esto muestra que el mercado laboral tuvo retrocesos, pero aún se mantiene fuerte y está cerca del pleno empleo. Esto sería todo por la parte de los datos macroeconómicos. Mi nombre es Alejandro González, soy analista de renta variable y les voy a hablar acerca del sentimiento del inversor, de índices, materias primas, divisas y bonos. Comenzamos con el mercado americano, donde el S&P 500 muestra resultados mixtos por los resultados mixtos de los sectores tecnológicos y financieros. El Dow Jones se ve impulsado por los resultados de diferentes sectores que hacen parte de este índice y por las altas expectativas de resultados de la banca. El índice Russell se ve impulsado por el buen desempeño de las empresas small cap y el índice Nasdaq encuentra un resultado mixto por el aumento de los precios de los commodities de los productos tecnológicos. Si hablamos de los futuros, vemos resultados mixtos, puesto que se espera una participación de la Fed y no se sabe cómo puede afectar al mercado, también el resultado del conflicto geopolítico entre Ucrania y Rusia. El índice VIX espera una volatilidad menor a la actual, a pesar de no saber hasta qué momento pueda durar este conflicto geopolítico. En Europa vemos que el Eurostoxx, en España y en Reino Unido, a precio spot, se espera un mercado alcista, también que en Alemania y en Francia se encuentran resultados mixtos por diferentes resultados del sector bancario y por la dependencia de los países al sector energético que provee Rusia. Si hablamos de los futuros, vemos que en España, el Eurostoxx y en Francia se esperan resultados positivos y en Alemania y en Reino Unido resultados mixtos por su dependencia energética y geopolítica de Rusia y la tensión que puede haber en este momento. En mercados internacionales vemos que en China se espera un mercado alcista, al igual que en Japón, por su distancia a el conflicto actual en Europa. Y Brasil muestra resultados mixtos por sus diferentes resultados en los sectores de producción. En los futuros se espera que Brasil tenga un resultado positivo y Japón de la misma manera. Ahora revisaremos materias primas, en donde el Brent Spot deberá de subir según los inversionistas, que va de la mano con el conflicto geopolítico y las sanciones a Rusia. El oro muestra un resultado mixto que puede ir en contra de la idea de activo refugio. El futuro del petróleo se espera que baje, puesto que se espera que el conflicto termine muy prontamente. El café, el maíz, el gas y la gasolina se encuentran resultados mixtos por problemas de producción, de distribución,
diferentes empresas en diferentes países. Se espera que la cocoa, el cobre y el diésel aumenten por diferentes perspectivas. El cobre por la producción tecnológica y construcción, el diésel por el mismo aumento de los precios del petróleo, y vemos que el jugo de naranja espera un aumento por el cambio de temporada invernal, y la soya tiene un mercado a la baja, puesto que Brasil es uno de los grandes productores del mundo. Se estima que el resultado de las cosechas son bajas. Ahora hablaremos de las divisas, en donde el dólar neozelandés y el australiano fueron las monedas que más aumentaron. El dólar americano aumentó en buena instancia, y las monedas que más se depreciaron fueron la libra esterlina y el euro. En términos de bonos, vemos que el bono a 10 años de Estados Unidos se espera que aumente, al igual que el bono de 10 años de Alemania tienen unas expectativas al alza por los conflictos actuales del mundo y lo que se espera de los bancos centrales, uno de la Unión Europea y el otro de la FED. En Italia vemos que hay indecisión, puesto que se están atados a decisiones de la Unión Europea, y se sabe que este país no ha estado bien desde el inicio de la pandemia. Perfecto. Una vez nos han hecho ese análisis macroeconómico y nos han direccionado y nos han dirigido sobre el sentimiento inversor, entremos a estudiar las estructuras de cotización. Lo primero que vemos cuando entramos y revisamos las estructuras de cotización de la renta variable americana, pues hay que recordar que el sesgo en el S&P es netamente alcista, y que actualmente y en los últimos meses, a partir de diciembre, atacamos una directriz de bastante resistencia. Ahora bien, dicho ataque se ha caracterizado por traer cruces descendentes en indicadores adelantados como un estocástico, y actualmente durante el mes de marzo estamos dando lugar a cruces descendentes en indicadores mucho más robustos, tipos MACD. Del mismo modo, en el largo plazo es importante destacar que nuestro indicador institucional del Centro de Investigación Cuantitativa muestra que ha claudicado de momento ese impulso vertical al alza que llevábamos tras la recuperación del COVID-19. Ahora, dicho debilitamiento psicológico y posicional por parte de los inversores, pues lo estamos vigilando en un gráfico semanal a través de lo que podría estarse formando, y es una estructura de inversión de tendencia tipo hombro, cabeza, hombro, ¿cierto? Con neckline en los 4.242 puntos, como se puede apreciar en las constantes perforaciones que se han dado, por ejemplo en la semana el 24 de enero y en la semana el 22 de febrero, pues el mercado ha recuperado rápidamente esa estructura y no ha posibilitado que se genere esa señal o configuración que pueda traer correcciones bajistas hacia cotas de los 3.760 puntos, o incluso a nivel de un análisis de soportes y resistencias por volatilidad, que rotemos hacia cotas de los 3.600 puntos en el S&P. De momento, y todavía faltan más o menos una hora para el cierre del mercado, pues tenemos cierres ligeramente por debajo de ese neckline, con señales de deterioro, cruces descendentes, por ejemplo en indicadores adelantados como un estocástico, y a nivel de un indicador mucho más robusto como un indicador como MACD, pues vemos fortaleza en el histograma del indicador y separamiento de las medias, lo cual denota fortaleza en la caída a cierre semanal. Y como se aprecia en nuestro indicador institucional, pues actualmente estamos en un sesgo bajista, y la secuencia de máximos decrecientes pues todavía se respeta en el indicador. Ahora bien, si nos trasladamos a un gráfico diario,
pues evidentemente lo que están valorando los analistas y los traders es que de perderse los 4.230 puntos, una zona en la cual había soporte estructural desde el 19 de julio del 2021, donde rebotamos en una, en dos, en tres, en cuatro ocasiones, aquí al perforarla rebotamos, pues de perderse o consolidarse precios por debajo de esta zona, pues evidentemente estaríamos vigilando una primera rotación y retesteo de los 3.940, 4.000 puntos en el S&P. Sin embargo, y es muy importante que los operadores lo tengan presente a cierre del día de hoy, estamos acumulando divergencias alcistas que puedan posibilitar evidentemente una rotación hacia ese canal descendente a nivel diario, ¿no? Y entonces lo que vigilamos es que se produzca algún catalizador macroeconómico en la siguiente semana que haga efectivas estas divergencias de tal manera que podamos ver una nueva rotación a esa estructura de máximos decrecientes. De momento no se identifica ningún patrón gráfico a nivel diario que pueda posibilitar rotaciones a la pendiente de máximos decrecientes o incluso a esa antigua zona de soporte en los 4.500, 4.540 puntos. Sin embargo, en indicadores como el institucional del Centro de Investigación Cuantitativa se acumulan divergencias significativas en términos del volumen y la acción del precio que puedan posibilitar dicho rebote. Ahora bien, en indicadores adelantados como estocástico no se anticipa ningún movimiento alcista a pesar de la divergencia que también acompaña un indicador mucho más robusto como MACD. Ahora, si nos trasladamos a un gráfico de 4 horas, pues evidentemente allí también se acumulan las divergencias y el mercado expresa un claro apoyo entre los 4.160 puntos, 4.290. Sin embargo, como ven, luego de la caída que iniciaría el 11 de febrero, pues el rebote que vimos en las sesiones del 24 de febrero al 3 de marzo, pues coincidirían con un rebote estructural a esa secuencia o directriz de máximos decrecientes que coincidiría con la zona del 50 y el 61.8 de Fibonacci. Lo que esto quiere decir es que no podemos hablar de ningún rebote significativo hasta no superar esta pendiente de máximos decrecientes, porque en esta el mercado está rebotando y esos rebotes están acompañados de niveles técnicos de Fibonacci bastante significativos. De ahí que hasta no anular los impulsos de caída, no podemos hablar de un rebote bastante significativo o de mayor calado en el S&P. Ahora, si nos trasladamos al Nasdaq 100, al índice de tecnología americano, pues no podemos perder de vista en el largo plazo, y es que hay un sesgo claramente alcista, ¿no? A nivel mensual, pero en las últimas sesiones hemos entrado en un entorno claramente correctivo tras perder los 13.882 puntos, el cual coincide con señales de bastante deterioro, por ejemplo, en el recorrido que vemos desde la banda superior hacia la banda inferior de un indicador adelantado como el estocástico. En términos de un indicador más robusto como MACD, pues es evidente la consolidación del cruce en las medias móviles de MACD y actualmente y al cierre de hoy, pues estamos viendo fortaleza bajista en la vela mensual. Sin embargo, si bien cambia el sesgo o se pierde esa directriz de mínimos crecientes en nuestro indicador institucional, pues actualmente estamos rotando a la parte media donde se caracteriza por una zona de incertidumbre en la psicología del inversor. A nivel semanal, evidentemente lo que estamos vigilando es que el cierre actual pueda producir rotaciones hacia las cuotas de los 12.000 puntos, 12.400 puntos. La antigua zona de resistencia, el 8 de septiembre, el 19 de octubre, y finalmente una zona que operó de forma eficiente como soporte el 8 de marzo, ¿no? Entonces, actualmente el cierre que estamos viendo, pues denota que podemos ver deterioro en los mercados
sobre todo en el sector tecnológico y dada la indexación que tiene el S&P a la tecnología, pues esperamos ver deterioro en el S&P también, mientras que el Nasdaq esté buscando apoyo en estas cuotas de los 12.000, 12.400 puntos, ¿no? A nivel de indicador cuantitativo, pues vemos que un indicador adelantado como el estocástico anticipa perforaciones o caídas de mayor calado, ¿cierto? Cruzando con cruces bajistas en la zona baja del indicador, y en términos de un indicador mucho más robusto como MACD, estamos viendo que la vela actual de cierre semanal se caracteriza por un fortalecimiento en el posicionamiento bajista. Del mismo modo, nuestro indicador institucional pues, respeta la estructura de máximos decrecientes que denota un mercado claramente bajista en el Nasdaq 100. Ahora, cuando nos vamos a un gráfico diario, lo que estamos viendo es que esa directriz de máximos decrecientes que tuvo lugar gracias a la ejecución de un patrón tipo doble techo en la parte alta de la cotización, pues todavía se respeta. Es decir, hay vigencia en esta directriz de máximos decrecientes en el Nasdaq, y con ello no es posible ver un rebote hasta que no veamos, por supuesto, superación de esa directriz y nuevos cierres diarios por encima de los 14.500 puntos. De momento, el precio rebota de forma eficiente en la zona de los 12.960, 13.100 puntos. Sin embargo, dicho rebote todavía no posibilita rotaciones de mayor calado a favor de la tecnología americana. Ahora bien, es importante destacar que así como se estaban acumulando divergencias alcistas a nivel diario en el Standard & Poor's 500, en el Nasdaq 100 también se identifica dicho proceso significativo que pueda traer rotaciones o impulsos, ¿no?, alcistas de momento. Pero pues bueno, hasta no ver cierres por encima de los 15.000 puntos, 14.500 puntos, pues quizás no tengamos que pensar en un rebote significativo. No obstante, la postura de la casa es que dichos rebotes son una oportunidad para que las personas que están indexadas a la tecnología descarguen posiciones, dado el entorno y las previsiones que hay actualmente en los mercados. No obstante, esa divergencia alcista que se ve en el indicador institucional, pues no coincide ni encuentra convergencia con indicadores mucho más adelantados tipo estocástico. Como pueden ver, tenemos cruces descendentes a nivel diario que posibilitarían una entrada en la cotización mucho más profunda. No obstante, es importante destacar que en términos de un indicador mucho más robusto como MACD, pues sí se aprecia una clara divergencia alcista también. Pero de momento no es una divergencia que se esté ejecutando o que esté trayendo movimiento significativo a favor de la tecnología. Y como ven, cuando vamos a un gráfico de 4 horas, pues la estructura no cambia. Allí también se identifica claramente esa estructura de máximos decrecientes que sigue vigente y que está funcionando como una clara resistencia en el Nasdaq 100. Aquí me permito resaltar esa estructura para todos ustedes. Como ven, mientras que no se pierdan los 13.000 puntos en la tecnología, no podríamos pensar que vayamos a ver mayores caídas. Si nos trasladamos al Russell 2000, lo que estamos viendo en las compañías de mediana capitalización a nivel mensual es que si bien hay un sesgo alcista a favor de estas compañías americanas, lo cierto es que tras perder los 2.070, 2.050 puntos, pues evidentemente estamos entrando en un entorno de cotización mayormente negativo, con sesgo o dominancia bajista. Dicha dominancia bajista coincide con los cruces descendentes en términos estocásticos, en donde vemos una rotación desde la parte alta del indicador a la parte baja del mismo. Esa rotación coincide con la fortaleza bajista que se ve en indicadores mucho más robustos
como MACD. Y en términos de nuestro indicador institucional, mucha atención porque estamos por entrar a un sesgo psicológico y posicional contra las compañías de mediana capitalización o pequeña capitalización americanas. Ahora bien, las cosas como son, si bien se ven un deterioro en el gráfico mensual, pues a nivel semanal vemos que la corrección actual coincide con la extensión de ese canal de máximos y mínimos crecientes que se perdería en la semana del 18 de enero y el cual tiene como objetivo los 1825 puntos. Pero incluso yendo un poco más, lo que esperaríamos de hacerse efectivo en un 100% del patrón gráfico es que vengamos a la zona de los 1688, 1752 puntos, que coincidiría con el 38.2 de todo el impulso alcista previo. Dicho movimiento a la baja, pues bueno, se ve en indicadores adelantados como un estocástico, tenemos cruces descendentes, lo cual llama la atención de que podamos ver rotación hacia ese objetivo de la amplitud de ese canal de mínimos y máximos crecientes. Sin embargo, en términos de un indicador mucho más robusto como MACD, pues vemos debilidad en el posicionamiento bajista, pero a nivel de nuestro indicador institucional o psicología del mercado, pues no se aprecia ningún interés o posicionamiento relevante al alza que pueda traer un rebote de mayor calado a favor del Russell 2000. Ahora, si vamos a un gráfico diario, evidentemente lo que estamos vigilando es esa zona de soporte en los 1896, 1940 puntos, con zona de resistencia estructural en los 2000, 2100 puntos. A partir de ahí, ya a la espera de la zona en donde se genere la ruptura, pues tendríamos proyecciones o bien de un rebote hacia la zona de los 2321, 2366 puntos, o bien que tengamos una rotación bajista de mayor calado que venga a retestear la zona del 61.8 del último impulso alcista en los $1,756 por contrato del Russell 2000. Ahora, a nivel de indicadores, estamos viendo que un indicador adelantado como estocástico tiene cruces descendentes, pero está en la zona media del indicador, lo cual no tiene mucha relevancia. Sin embargo, en indicadores mucho más robustos como MACD, pues evidentemente se aprecia una divergencia alcista en términos del histograma que se ve mucho más claro desde el indicador institucional del Centro de Investigación Cuantitativa, donde se acumulan posiciones alcistas en zonas de precio que traen a colación una divergencia alcista en la fuerza relativa del mercado. Cuando vamos a un gráfico de 4 horas del Russell 2000, pues el panorama no cambia. Acumulamos mínimos crecientes en el indicador institucional. Vemos una clara divergencia en el histograma de MACD a favor de impulsos alcistas, pero nuevamente, mientras que no se supere esa zona de resistencia estructural, no podemos hablar de que se esté gestando un patrón de acumulación que permita venir a retestear, por cierto, la antigua zona de los 2.250, 2.284 puntos. Cuando revisamos el Dow Jones Industrial, lo que estamos viendo en las compañías más importantes, en las 30 compañías más importantes a nivel industrial en Estados Unidos, es que a nivel estructural se mantiene en un momento alcista, evidentemente, y mientras que no perdamos la cuota de los 3.200, de los 32.630 puntos, no podemos considerar que entremos en un entorno bajista contra el sector industrial americano. Ahora, actualmente ese proceso correctivo entre la banda superior de resistencia, por ejemplo, de un indicador tendencial como el Bollinger, a la zona media, pues coincide con cruces descendentes en términos estocásticos, y actualmente estamos a la espera de ver si vamos a rotar a la parte baja del indicador mensual o si contrario a ello vamos a empezar a ver señales que puedan traer un rebote mucho más estructural a favor del Dow Jones. Sin embargo, indicadores mucho más robustos como un MACD expresan fortaleza bajista en el histograma, cruces bajistas en las medias móviles de MACD, y nuestro indicador institucional de momento busca la parte media en donde radica un entorno de indecisión. Si nos trasladamos a un gráfico mensual, pues estamos viendo que la ruptura de lo que sería un megáfono o triángulo invertido con mínimos
y máximos crecientes, pues se está dando de forma efectiva y que a partir de ahí tendríamos que empezar a considerar que de consolidarse dicha caída vengamos hacia cotas de los 29.590 puntos en el Dow Jones. Ahora, en términos de que haya espacio y que haya un posicionamiento que pueda alcanzar dichas cuotas, pues estamos viendo en términos de un indicador adelantado como estocástico, vemos cruces descendentes entrando a la parte baja del indicador, lo cual puede estar anticipando que evidentemente vengamos a rotar a la antigua zona de máximos históricos entre los 29.628 y los 28.540 puntos. Del mismo modo, nuestro indicador institucional conserva esa directriz de máximos decrecientes por debajo de la parte media del indicador, lo cual denota un claro consenso, una psicología semanal de venta contra el sector industrial americano. Sin embargo, a nivel diario, ¿qué estamos viendo? Pues que dicha caída o rotación a la baja, de momento se está dando a través de un canal con máximos y mínimos decrecientes. Perfecto, y que actualmente tratamos de superar lo que sería la parte media de dicho canal. Se ha dado, no ha sido eficiente la búsqueda de superar esa parte media en los 33.222 puntos para considerar rotaciones a la parte alta del canal, ¿no? De momento ese no es el entorno, pero mucha atención porque estamos en la parte baja del canal lateral, del canal de máximos y mínimos decrecientes, perdón, y se empiezan a incubar divergencias alcistas. Perdón, tomo un poco de agua. Bueno, entonces decíamos que estábamos en la parte baja de ese canal de máximos y mínimos crecientes, decrecientes, que empieza a incubar divergencias alcistas que hagan pensar inicialmente que tengamos un ataque a esa directriz bajista de nuestro indicador institucional. Si me permiten, voy a tratar de tomar los últimos máximos decrecientes. Es decir, esta directriz. De momento, la inquietud que tenemos es si estas divergencias, por un lado, van a permitir que se perfore esta directriz de máximos decrecientes en el índice de fuerza relativa y que a partir de ahí busquemos partes medias, la parte media del indicador psicológico institucional, lo cual coincidiría con superar esa zona media del canal de máximos y mínimos decrecientes diarios. Sin embargo, de momento y faltando una hora para el cierre de mercado, estamos viendo que indicadores adelantados como un estocástico tienen un solapamiento de las medias y no se aprecian cruces alcistas en términos de MACD, con lo cual habrá que esperar a la próxima semana y las próximas sesiones para ver qué se incuba a nivel macroeconómico y geopolítico que permita tener dicha rotación. Cuando vamos a un gráfico de 4 horas, pues evidentemente estamos viendo que el Dow Jones acaba de perder la zona de soporte de los 33.212 puntos, 34.000 puntos. Y que a partir de ahí vigilamos esa directriz de máximos decrecientes de bastante relevancia antes de considerar que lo que tengamos acá posiblemente sea un patrón de continuación de tendencia de este tipo, un banderín en 4 horas, que lo que vaya a hacer es impulsar al mercado en su próximo proceso bajista, ¿no? Estamos a la espera y supervisando este tipo de estructuras en 4 horas. ¿Vale? Ahora bien, si nos trasladamos al mercado americano y revisamos qué está haciendo el DAX 40, pues lo primero que hay que decir es que ha sido uno de los índices más castigados por toda la incertidumbre que hay con la zona euro, los incrementos en las materias primas y sobre todo el problema a nivel energético dada la dependencia que tienen con Rusia. A nivel de largo plazo, pues es evidente y claro para todos que
hemos rotado casi que desde la parte alta de unas bandas de Bollinger, con 2 desviaciones estándar a 21 periodos de cálculo, hemos rotado desde la parte alta de estas bandas a casi la parte baja de las mismas, ¿no? Y entonces ahí lo que uno empieza a ver o por análisis técnico y el concepto de las bandas de Bollinger y tras ver esta mecha que se está formando a nivel mensual, es que los operadores han tomado esto como una gran oportunidad de compra, evidentemente, al haber rotado desde la parte alta a la parte baja de este canal de Bollinger tendencial. Dicha rotación coincidió con perforaciones y rotaciones desde la parte alta de un canal de un indicador adelantado como estocástico hacia la parte baja del indicador. Y actualmente vemos fortaleza en el histograma de MACD, con lo cual hay que vigilar muy bien cualquier señal que pueda traer fortaleza a la bolsa alemana, porque a nivel mensual la rotación fue de banda a banda y generalmente esas rotaciones de banda a banda son tomadas como una gran oportunidad de compra que de momento no parece tener lugar luego de que se ha perdido el soporte en los 14.156, 13.558 euros y tras haber rotado de forma mucho más profunda hacia la zona del 38.2 del último impulso alcista, ¿no? De momento no se aprecian estructuras de rotación o de inversión de tendencia que permitan retomar el impulso alcista estructural del DAX. Pero mucha atención a esa rotación de banda a banda mensual, que suele ser una gran oportunidad de compra para los inversionistas. De momento se trata de consolidar el precio por encima de los 13.307, 13.691, que evidentemente es una antigua zona de bastante calado. Primero era la zona de los máximos históricos antes de la pandemia, el COVID-19, y sirvió en una, en dos, casi que en 5 oportunidades como resistencia antes de empezar a hacer un soporte en enero y febrero del 2021. Entonces, de momento el mercado trata de volver a esas zonas, consolidar esa zona como un soporte y ya veremos si se perforan estas directrices de máximos decrecientes en nuestro indicador institucional y empezamos a ver cruces ascendentes en términos de MACD que nos haga pensar inicialmente en una rotación que perfore esta directriz de máximos decrecientes, ¿cierto? De corto plazo. Sin embargo, de momento no se aprecia ninguna divergencia ni ninguna estructura que vaya o que posibilite dicha rotación, por lo menos en un gráfico diario. En un gráfico de 4 horas sí podemos empezar a seguir de cerca si lo que tenemos aquí abajo es una estructura de inversión de tendencia tipo hombro, cabeza, hombro. Permítanme, lo dibujo con ustedes, y es que aquí tengamos la zona de neckline o base clavicular entre los 14.100 puntos, ¿cierto? Y los 13.795, que acá tengamos el hombro izquierdo y que acá veamos el hombro derecho. Y que este pico bajista sea la cabeza con un pico en los 12.393 puntos, que vaya a dar lugar a un proceso correctivo alcista. Evidentemente, si lo proyectamos y tomamos esta caja, por ejemplo, tomamos la extensión de lo que sería la cabeza y proyectamos, estaríamos hablando casi que de una vuelta a cuotas que vigilábamos en los 15.732, 15.870 puntos, ¿no? De momento habría que esperar primero perforación de esa directriz de máximos decrecientes, ¿cierto? Azul, y ver cierres por encima de los 14.000 puntos, 14.100 puntos, para pensar que podamos ver un proceso correctivo que inicialmente busque esa directriz de máximos decrecientes amarilla
que coincide con la zona de resistencia en los 14.896, 15.100 puntos. De momento, ese sería el único entorno o escenario que vemos en 4 horas que pueda estar incubando un proceso correctivo a favor del DAX alemán. Sin embargo, no se aprecian aquí divergencias que puedan posibilitar dicho proceso y contrario a ello, estamos viendo cruces descendentes en indicadores adelantados como estocástico. Ahora, si revisamos la estructura de la zona euro a través del Eurostock 50, pues tenemos algo similar. Y es que a nivel mensual hemos rotado desde la parte alta de unas bandas de Bollinger hacia la parte baja de las mismas, dejando o formando actualmente una vela con bastante sombra, típica señal psicológica de que allí han tomado posiciones o han considerado que es una gran oportunidad de compra en el mediano y largo plazo. Sin embargo, dicha caída o rotación que estamos viendo en el largo plazo coincide con rotaciones desde la parte alta a la parte baja de un indicador adelantado como el estocástico y coincide actualmente la vela mensual con una fortaleza bajista en el histograma de MACD. Esto quiere decir que no hay ninguna señal cuantitativa sobre una temporalidad mensual que nos permita pensar, ¿cierto? O aumentar la probabilidad de un rebote de largo plazo. A nivel semanal, las sensaciones es que tras perder esa secuencia de mínimos y máximos crecientes en una estructura tipo megáfono o triángulo invertido, pues el precio ha venido a retestear niveles de apoyo en los 3.451 puntos, 3.639. Y a partir de ahí se apoya en lo que sería una antigua zona de resistencia en junio del 2020, julio del 2020, agosto del 2020 y que funcionaría como apoyo inicial el 1 de febrero del 2021 y que hasta ahora estaríamos retesteando. Ahora bien, dicho rebote, mucha atención porque en indicadores adelantados como estocástico se aprecian cruces ascendentes en el cierre semanal que estamos viendo el día de hoy. Eso quiere decir que hay una probabilidad, ¿cierto? O por lo menos una primera indicación estadística de que podamos ver un rebote a favor de la zona euro. Sin embargo, en indicadores adelantados como MACD no se aprecia deterioro en el histograma, con lo cual pues no es tan fiable esta señal en estocástico en un rebote al no ver debilidad en el histograma de MACD y conjuntamente a ello en nuestro indicador institucional no estamos viendo o apreciando algún tipo de divergencia o formación que coincida con esta señal adelantada en términos estocásticos. A nivel de un gráfico diario sobre el Eurostock 50, pues estamos viendo que tras venir a apoyarse en los 3.399, 3.420 puntos, pues el precio está rebotando y con ello empezamos a tener una segunda directriz de caída, ¿cierto? De mayor velocidad diaria, que sería esta directriz azul de corto plazo. De momento, para que veamos un rebote, pues tendríamos que hablar de cierres por encima de esta directriz que vinieran a buscar esta directriz de más largo plazo bajista, ¿no? De máximos decrecientes. Sin embargo, como ven, hay niveles en precio clave que se perdieron en las últimas sesiones y quizás entrar en un posicionamiento alcista demande mucho más riesgo digamos que el retorno que tiene el mercado, ¿no? El espacio que hay entre resistencias y directrices bajistas pues es bastante pequeño para pensar que con una operativa bastante regulada podamos sacarle provecho a esta formación que de momento no es muy clara. Contrario a ello, pues vemos deterioro, todavía se sostiene un sesgo bajista en nuestro indicador institucional, pero mucha atención porque a nivel diario en el histograma de MACD se ve debilidad bajista y en términos de un indicador estocástico, un indicador mucho más adelantado, sí se aprecia solapamiento de las medias, es decir, que no podemos descartar un nuevo retesteo de esa directriz de corto plazo línea azul. Ahora en un gráfico de 4 horas, pues estamos viendo que tras venir y apoyarse en los 3.398 puntos y construir lo que posiblemente
pueda ser un patrón de acumulación, ¿no? Dado que está en la parte baja de un gráfico de 4 horas de momento, pues que podamos pensar que allí se gestó una estructura de acumulación muy similar, aunque teóricamente no muy adecuada, ¿no? De pensarla un doble piso, pues sí se hizo un patrón aquí abajo de acumulación que de momento ha permitido rebotar en el Eurostock 50 y venir a retestear esa directriz de máximos decrecientes a nivel de 4 horas, ¿no? Hay que supervisarlo porque actualmente, luego de tocar esa directriz de máximos decrecientes en 4 horas, el precio ha rotado a lo que sería la media de una regresión lineal desde que empezó a caer y al situarse sobre esta media, pues está acumulando señales de deterioro en indicadores adelantados como estocástico, donde se aprecian cruces bajistas, y en términos de un indicador mucho más robusto como MACD se ve debilidad a la alza, ¿no? Debilidad en el histograma. Nuestro indicador institucional de psicología ve que se está buscando la parte media del mismo, lo cual denota debilidad psicológica posicional. Si revisamos materias primas como el oro y nos trasladamos a los metales, pues estamos viendo que tras la perforación en el mes de febrero de lo que sería esa directriz de máximos decrecientes a nivel mensual, pues el oro empieza el mes atacando máximos históricos. Luego de alcanzar dichos máximos históricos, pues se ha contraído y ha dejado una mecha a nivel semanal. Sin embargo, cuando analizamos a nivel cuantitativo, pues no vemos señales de deterioros en términos estocásticos que permitan pensar en una rotación o en una anulación del impulso. Contrario a ello, estamos viendo separación de las medias en un indicador adelantado como el estocástico. Vemos solapamiento, quizás con posibilidad o dominancia alcista en términos de MACD, y nuestro indicador institucional pues mantiene el posicionamiento alcista en la psicología y el volumen inversor. Ahora, desde el punto de vista de un gráfico semanal, pues vemos que tras perforar esa directriz de máximos decrecientes, el precio ataca la zona de los 2080 puntos y nos empieza a dejar en la semana actual una sombra alcista bastante significativa. Sí, aquí en un gráfico semanal sí se aprecian cruces descendentes o cruces bajistas en un indicador estocástico que nos haga prever o anticipar algún proceso correctivo de este impulso de ruptura en las próximas sesiones. Sin embargo, cuando analizamos la estructura a nivel diario, pues es claro que se mantiene esa secuencia de mínimos y máximos crecientes en la cotización. Perfecto. Y cuando revisamos en un gráfico 4 horas, pues vemos que el precio se empieza a apoyar en lo que sería una antigua zona de resistencia en los 1958, 1976 puntos, y que a partir de ahí no es de extrañar que sostenga esta directriz de mínimos crecientes que le posibilite o sea de apoyo para volver a retestear más adelante los máximos históricos. Pues como saben, hemos propuesto el oro dentro de la cartera en tanto y en cuanto es un activo que por un lado y tradicionalmente es protección contra la inflación, y por otro lado en entornos geopolíticos de tensión siempre ha sido un activo de refugio. Ahora, cuando nos trasladamos a la plata, lo que estamos viendo en este metal es que empezamos a salir de esa zona de soporte estructural mensual en los $21, $22 la onza, y se aprecian señales en indicadores adelantados como estocástico, donde hay un cruce alcista con separación de las medias. Estamos viendo deterioro en el histograma bajista de MACD, lo cual trae fuerza alcista para este metal, y actualmente nuestro indicador de psicología del inversor se sitúa en un entorno positivo y está perdiendo esa directriz o perforando esa directriz de máximos decrecientes, lo cual le trae mayor impulso y fortaleza a la plata. Ahora, si vamos a un gráfico mensual, estamos viendo que tras perforar en semanas pasadas esa estructura de máximos decrecientes y situarse por encima de lo que sería la parte media o regresión a la media de un canal lateral,
con zona de soporte en los 21,40, 22,40 dólares por onza y zona de resistencia en los 28,38, 29, casi 30 dólares, pues tras posicionarnos en la parte media de ese canal de resistencia, pues actualmente el precio ataca y cierra por encima de la zona media, lo cual nos hace pensar que podemos ver en las próximas sesiones un nuevo ataque hacia la parte alta de ese canal. De momento hay señales de deterioro en términos de indicadores adelantados como un estocástico, pero en términos de un indicador mucho más robusto como un MACD se aprecia fortaleza en el histograma y cruce ascendente, ¿no? Del mismo modo, nuestro indicador institucional, luego de acumular divergencias alcistas a lo largo de estas últimas semanas, pues hoy en día se posiciona en la parte alta del indicador, dando lugar a una psicología y un posicionamiento alcista a favor de la plata. A nivel diario, pues se ve claramente que tras superar esa resistencia en los 24,50, 25,70 puntos, 60 puntos, pues evidentemente el próximo objetivo estaría en un ataque a los 28 dólares, 28,80, ¿no? No hay que olvidar que a nivel de indicadores estocásticos, esta ruptura de esa zona media de resistencia pues ha traído cruces descendentes en términos estocásticos y deterioro o debilidad en el posicionamiento desde el punto de vista de un histograma como MACD. Ahora bien, si nos trasladamos al petróleo, lo que vemos en el petróleo WTI, como señalábamos en otras entregas, es que tras perforarse esa directriz de máximos decrecientes, que radicaba desde el año 2008, pues cambiaría el sesgo a favor del petróleo. Luego de atacar la zona de los 117 puntos, primera resistencia estructural, pues el precio se ha contraído, ¿cierto? Y ha dejado una sombra de momento en la vela mensual. Sin embargo, este comportamiento de las últimas semanas solo ha traído deterioro en indicadores adelantados como un indicador estocástico, pero vemos a nivel de MACD fortaleza en el histograma. Del mismo modo, hay una secuencia de mínimos crecientes en nuestro indicador institucional, el cual está por encima de la zona de los 50 puntos y lo que representa es un consenso alcista en el petróleo WTI, por lo menos desde el punto de vista de la psicología y la expectativa. Sin embargo, como todos saben, en lo personal consideramos que es un rally bastante inusual, producto de una especulación, evidentemente, con los precios del petróleo, tras las restricciones y demás cosas que se ha hecho sobre Rusia y las exportaciones de su petróleo, ¿no? Sin embargo, como se aprecia a nivel semanal, luego de superar la parte alta de ese triángulo invertido, megáfono, pues el precio de momento no busca ni se incorpora a la antigua figura estructural de comportamiento, ¿no? Y de momento no se aprecia ninguna señal de deterioro en el petróleo West Texas. Ahora bien, si revisamos rápidamente una materia prima industrial como el cobre, pues lo que estamos viendo es que tras superar, ¿cierto? Esa resistencia, si me permiten, a nivel de largo plazo, los inversores tenían los ojos puestos en lo que posiblemente era un banderín o triángulo simétrico de continuación de tendencia. De momento, tras superar inicialmente, tras esa superación mensual, pues hoy en día estamos reincorporándonos a la estructura, pero a nivel de indicadores se aprecia fortaleza en términos de un histograma de MACD, al igual que cruces alcistas en indicadores adelantados como estocástico. Sin embargo, es muy importante que los operadores y analistas pues vean cierres nuevamente por encima de los 4.892 puntos, 4.900 puntos, antes de pensar que se ha reanudado ese comportamiento alcista al favor del cobre, el cual tendría un primer objetivo en los 6.000 puntos, ¿no? De momento vigilamos la zona de soporte en los 3.955 puntos, 4.100 puntos y zona de resistencia en los 4.000
750, 4.883 puntos, ¿no? Sin embargo, se acumulan estructuras alcistas a favor del cobre, por ejemplo, en términos de nuestro indicador institucional, se apoya en la directriz de mínimos crecientes y nos encontramos en un entorno psicológico a favor del cobre. En términos de indicadores mucho más robustos como MACD, pues se aprecia que este comportamiento lateral coincide con la estructura lateral o deterioro en términos del histograma del indicador, y de momento no se aprecian cruces alcistas en indicadores adelantados como estocástico que nos hagan pensar que volvamos a ver un nuevo rally o una nueva ruptura que nos traiga la parte alta de ese canal lateral. Contrario a ello, estamos viendo que nos reincorporamos a nivel diario en lo que era un canal ascendente con mínimos y máximos crecientes. Bueno, pues consideramos que esta canasta que acabamos de exponer reúne una visión general y suficiente, por lo menos, para un resumen de la semana sobre qué está haciendo el mercado desde el punto de vista macro, sentimiento inversor, y cuáles son las estructuras y las zonas de precio que debemos empezar a vigilar de cara a implementar estrategias más adelante de inversión. No siendo más, feliz fin de semana para todos, éxito en sus inversiones y hasta una próxima entrega.